Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Perico se despertó sudando frío. Cuando se dio cuenta de que estaba en su propia cama, se calmó inmediatamente. Llegó una sensación familiar de alivio. Todo iba bien. Hace un momento, el agua fría le bañaba la cabeza, le entraba por la nariz, le bajaba por la garganta, le llenaba los pulmones, le impedía respirar. La costa lejana se mostró durante unos segundos y luego volvió a desaparecer. Perico fue arrastrado al agua oscura y fría. Con un último esfuerzo se zambulló para tomar una bocanada de aire que le salvará la vida, y volvió a desaparecer entre las olas del mar. Ya no había fuerzas para luchar. Fue solo un sueño, pero... Una vez Perico estuvo a punto de ahogarse. Los recuerdos de aquel día aún le venían en forma de pesadillas, tan claros, tan realistas, que el hombre se despertaba sudando frío y con el corazón latiéndole frenéticamente. Debería ver a un psicólogo. Perico pensó por enésima vez rodando sobre su otro lado. A él, un hombre de 30 años, ahora le aterrorizaba el agua. Piscinas, lagos, ríos, mares. No, a Perico le encantaba relajarse a orillas de masas de agua. Le gustaba tomar el sol, asar carne, divertirse con sus amigos. Pero nunca se metía en el agua. Ni siquiera vadeaba a aguas poco profundas. Las aguas oscuras, que parecían tan tranquilas, encerraban una amenaza mortal. Perico observaba a otras personas nadando y buceando en las profundidades con el corazón encogido. Perico ocultaba su miedo a todo el mundo. No se lo mostraba a nadie. Si la gente se preguntaba por qué no se metía en el agua, él decía que no sabía nadar. Pero era mentira. Perico sabía nadar. Muy bien. Antes del incidente, el chico había asistido a la piscina y era nadador profesional. Incluso ganó premios en concursos. Su madre aún conserva sus copas, medallas y certificados. En vísperas de aquel memorable viaje al mar con sus padres, a los 12 años Perico consiguió un título deportivo del que se sentía muy orgulloso. En ese momento parecía un héroe para sí mismo. Fue el primero de su grupo en lograr tales resultados. Perico quería que todo el mundo lo supiera, que vieran que era un nadador experimentado y auténtico atleta. Por eso caminaba orgulloso por la playa. Miró con orgullo e incluso desdén a sus compañeros que chapoteaban en las aguas poco profundas con chalecos salvavidas. A los que eran malos en el agua, el adolescente los despreciaba entonces abiertamente y, como un joven delfín juguetón, se zambullía delante de una multitud de campistas desde la torre o cortaba las olas con su braza. Que admiren, que vean cómo se nada correctamente. Esa tarde, Perico se fue a la playa con su padre, mientras su madre se quedaba en el sanatorio. Georgia, la hermana menor de Perico, estaba enferma, probablemente envenenada. Es una pena, ya que su hermano mayor casi le había enseñado a nadar. La chica era bastante buena en el agua, pero ahora las clases tendrían que interrumpirse durante un tiempo. La playa estaba poco poblada, la brisa fresca, el mar un poco agitado y aparentemente frío. El calor que se había ido acumulando durante semanas empezaba a amainar. Perico vio a dos chicas en el muelle, probablemente lugareñas, bronceadas hasta el punto de estar negras, descalzo de pelo largo. Una de ellas, una chica rubia y delgada de penetrantes ojos azules, llamó especialmente la atención de Perico. Tan bonito y alegre, un poco como la aclamada belleza de la clase Perico, Angélica, pero aún mejor. Esta chica seguía a Perico con la mirada. El chico podía sentir su mirada. Parecía estar hablando del chico con su amiga. Las chicas cuchicheaban y se reían. Perico decidió que iba a darles un espectáculo y un circo con caballos. El adolescente se quitó rápidamente la camiseta y corrió hacia las frías olas. «Ten cuidado», le advirtió su padre. «El mar no está en calma. No nades demasiado lejos». Pero Perico no parecía oír. Jugueteaba en las olas como un joven delfín. Hacía ejercicios espectaculares. Buceaba. Por el rabillo del ojo, el chico observó a las chicas. Habían dejado de hablar y observaban atentamente el desarrollo del espectáculo. La rubia de ojos azules incluso abrió la boca sorprendida, para enfado de Perico. El adolescente nadaba cada vez más lejos. Su padre no intervino. Había ido a alguna parte, probablemente a comprar comida. Confiaba en su hijo, que se sentía a gusto en el agua. Parecía serio y sensato.
Pero no en ese momento. Perico cogió las olas, disfrutando del viento, de la profundidad, de sus propias habilidades. Ya estaba bastante lejos de la orilla cuando, de repente, un doloroso calambre le acalambró la pierna desde la pantorrilla hasta el muslo. Y eso fue todo. El cuerpo, que había obedecido incondicionalmente a su amo, de repente dejó de obedecer. Las dos piernas parecían haber fallado. Perico intentó remar con los brazos. Eran fuertes, pero la parte inferior de su cuerpo le arrastraba hacia abajo y la playa estaba tan lejos. No había escapatoria. Los pocos visitantes de la playa estaban a lo suyo. Las chicas del muelle se olvidaron por completo del chico que tanto había trabajado por ellas. Giraron la cabeza y se quedaron mirando algo a lo lejos. Perico estaba aterrorizado y ya no podía remar. El dolor en su pierna se había agudizado increíblemente, y entonces el niño se sumergió en el agua por primera vez. Fue aterrador. Todos los sonidos, los gritos de las gaviotas, las risas lejanas, el sonido de un motor, un scooter zumbando en algún lugar en la distancia, habían desaparecido. Sintió que se hundía cada vez más en la impenetrable negrura. Sus pulmones estallaban de dolor. Le faltaba aire de una manera catastrófica. El adolescente hizo un esfuerzo colosal y saltó hacia arriba. Se agachó un momento, miró esperando hacia la orilla, que parecía estar más lejos. Tomó un respiro de salvación y se hundió de nuevo. Perico se zambulló varias veces más antes de perder completamente las fuerzas por el dolor salvaje en la pierna y el miedo. Se hundió hasta el fondo y fue claramente consciente de que nunca volvería a ver el sol. La oscuridad era aterradora y repulsiva, desesperado por estar cerca de su madre, por oír su voz. La falta de aire me mareaba y sentía que los oídos me golpeaban con martillos calientes. Y entonces el chico sintió los fuertes brazos de alguien. Manos cálidas, fiables y salvadoras, le arrastraban hacia la luz, hacia la gente, hacia el sol. El niño se agarró con fuerza a su salvador y empezó a trepar por la espalda mojada de alguien. El hombre apartó al adolescente con firmeza y rigidez, y el chico volvió a sumergirse en el agua, fría y peligrosa. «No te muevas, nos ahogaremos los dos». El chico oyó una voz sofocada de hombre. La frase dejó sobrio a Perico. Se recompuso, recordó las historias del entrenador sobre el comportamiento de los ahogados, que a menudo impedían a los rescatadores tirar de ellos hasta la orilla. Fue difícil, pero el adolescente ya no impidió que el hombre tirara de él hasta la orilla. El rescatador de Perico era un excelente nadador. El chico lo notó incluso en aquella terrible situación. El hombre sostenía a Perico por el pecho con una mano y con la otra remaba ágil y confiadamente. La orilla estaba cada vez más cerca. Finalmente, el adolescente sintió el fondo bajo sus pies. Lo golpeó y solo entonces rompió a llorar. Un hombre le ayudó a salir. Era casi un anciano, a los ojos de Perico de 12 años. Un hombre corpulento, bronceado y musculoso, pero no joven. Fue ahora ya adulto, cuando Perico se dio cuenta de que, en realidad, su salvador solo tenía unos 50 años. Entonces parecía bastante mayor. «¿Se encuentra bien?», preguntó el hombre, mirando atentamente a Perico. «No salgas nunca con ese tiempo, ¿entendido?». «Entiendo», asintió el chico y pensó que después de lo ocurrido dudaba que volviera a meterse en el agua. Observó el rostro del hombre que había evitado que ocurriera lo terrible. Ojos castaños, pobladas cejas oscuras y una fina cicatriz que le iba oblicuamente desde la frente hasta el labio superior. Una cicatriz blanquecina que era claramente visible en su rostro bronceado. «Bueno, tengo que irme». El hombre tenía prisa. «Cuídate». El salvador saltó casi a galope por la orilla. Perico le siguió hasta que desapareció tras las hileras de cabinas comerciales. Al otro lado se acercó el padre de Perico. Volvía con perros calientes, que fue a comprar a una cafetería alejada de la orilla. Era más barato así. Vio cómo el desconocido sacaba del agua el cuerpo inerte de su hijo. «¿Qué te pasa?». Su padre agarró a Perico por los hombros y le miró a la cara. Había preocupación en los ojos del hombre, como si estuviera al borde del pánico. «Yo casi me ahogo», sollozó Perico y se aferró a su padre. Acarició a su hijo en la espalda y la cabeza.
diciéndole las palabras tranquilizadoras. Intentó calmar las rabietas del adolescente para que le contara los detalles lo antes posible. Nadé en aguas profundas, se me acalambró la pierna y empecé a ahogarme. Papá, creí que iba a morir y no volvería a verte. Pero me salvó, me sacó del agua. ¿Dónde está papá? Ni siquiera tuve la oportunidad de darle las gracias. Se escapó por detrás de las tiendas, respondió mi padre, mirando a su alrededor. Lo vi en refilón. Cuando por fin Perico recobró el conocimiento, él y su padre fueron en busca del desconocido que había rescatado al niño. Caminaron por el mercado cercano, preguntando a los vendedores por el hombre de la cicatriz. Todos se encogieron de hombros. Solo una mujer que vendía anillos de goma de colores brillantes señalaba en dirección al pueblo. Allí fue, con una niña sobre sus hombros. Perico y su padre fueron a ese pueblo, pero allí nadie sabía nada del hombre de la cicatriz. El niño no volvió a meterse en el mar durante el resto de sus vacaciones. Iba a la playa todos los días, con la esperanza de encontrarse con su salvador, pero el mar ahora aterrorizaba al adolescente. Cuando entró en el agua, incluso hasta los tobillos, cundió el pánico. Su corazón se apretó, la respiración se hizo difícil. Perico se apresuró inmediatamente a regresar a la orilla segura. Tras el incidente, el chico empezó a apreciar más la vida. No se había dado cuenta antes de lo hermosa que eran las flores del campo y de lo agradable que eran los trinos de los pájaros. Resultó que el mundo era tan brillante, tan interesante. Darse cuenta de que podía perderlo todo por una tonta vanidad y el deseo de presumir ante las chicas era aterrador. Cómo deseaba conocer al hombre que había sacado del agua al niño tonto y decirle al menos una trivial gracias. Pero el hombre nunca volvió a la playa. La familia regresó a la ciudad y comenzaron los preparativos para el curso escolar. Al cabo de un par de semanas, Perico se dio cuenta de que ya no podía entrenar en la piscina. El agua le provocó un ataque de pánico. Se sentó en el borde de la piscina y miró hacia abajo. Escenas de sus vacaciones reverberaban en su mente. El agua chapoteando sobre la cabeza de Perico, una fuerza irresistible que le arrastraba hacia la oscuridad, donde no había sol ni luz. Sus pulmones reventaban por la falta de aire. No, ya no confía en el agua y no hay forma de que vaya a la piscina. El entrenador le regañó al principio, luego lo engatusó y casi le suplicó. No quería perder a uno de sus atletas más prometedores, pero todo fue en vano. Perico no podía entrar en el agua, de ninguna manera. Incluso su piscina natal, familiar desde los primeros años, le parecía ahora peligrosa y aterradora. El niño dejó de tumbarse en la bañera. Después de aquel incidente en el mar, solo se bañaba bajo la ducha. Y como le gustaba tumbarse en un baño de burbujas lleno de espuma. Antes le había tranquilizado y relajado, pero ahora le traía recuerdos desagradables y le ponía histérico. Sus padres no estaban presionando a su hijo. Casi lo habían perdido, y ahora trataban a Perico con especial cuidado. Entonces empezaron los sueños, aterradoramente realistas. El chico podía distinguir sonidos, sentir el frío de las olas del mar, e incluso oler cosas. Una y otra vez se ahogaba, se sumergía, se desesperaba y entraba en pánico, y luego se despertaba con un sudor frío. El niño nunca contó sus pesadillas a sus padres, que ya estaban preocupados por su miedo al agua. Con el paso de los años, Perico se volvió adulto. Ahora vive separado de sus padres en su propio piso, cuya hipoteca paga desde hace 7 años. Trabajaba como economista en una empresa petrolera, ganando un buen dinero para los estándares de su ciudad. Pero los sueños sobre aquel incidente en el agua seguían atormentándole. Ahora venían con mucho menos frecuencia, pero seguían siendo realistas. Hoy, de nuevo, Perico echó un vistazo al despertador. No tenía sentido dormirse de nuevo. Tenía que levantarse en media hora. Se estiró, se levantó y fue a la cocina. El gato esponjoso, un fiel amigo que Perico había recogido una vez delante de la tienda, apareció de la nada. Llovía a cántaros y al principio Perico ni siquiera estaba seguro de que el pequeño gato mojado y chillón fuera un gatito. Qué patético parecía Esponjoso en ese momento. Perico no podía superar ese grito de auxilio. Tomó al bebé en sus cálidas manos, lo llevó a casa, lo alimentó,
lo calentó y se lo quedó para él. Poco a poco, el escuálido y desaliñado gatito volvió a crecer y se convirtió en un gato bien alimentado y guapo. Perico preparó café y un bocadillo. Luego abrió la ventana y encendió un cigarrillo. La ventaja de ser soltero: puedes hacer lo que quieras y nadie te lo pondrá difícil. Es cierto, tienes 30 años y sus padres insisten en que les gustaría ver a sus nietos. Incluso la hermana pequeña de Georgia se iba a casar. Pero Perico no tenía prisa todavía. Estaba bien como estaba. Un trabajo, un piso e incluso una novia, la bella e inteligente Gabriela. Un gato querido, ¿qué más necesita para ser feliz? Por supuesto, Perico era consciente de que había llegado el momento de sentar la cabeza y Gabriela se lo había estado insinuando regularmente. Pronto habría que decidir algo. El móvil chirrió suavemente. Acababa de llegar un mensaje de Gabriela. Le deseó buenos días y le recordó que hoy iban a la fiesta de cumpleaños de su amiga. Perico suspiró. No le gustaban esos acontecimientos. Gabriela siempre se había comportado de forma poco natural con sus amigos, siempre abrazándole, fingiendo un cariño etéreo, riéndose mucho y fingiendo que se reía. Pero, ¿qué se puede hacer? Son pareja. Debes respetar los intereses y deseos de tu pareja. Si Gabriela se preocupa tanto por el evento, Perico lo tolerará de alguna manera. Por la noche, Perico y Gabriela volvían de una fiesta de cumpleaños en un restaurante. El hombre quería marcharse pronto. No le gustaba aquel lugar. Todo el mundo no era real, no era sincero, con sonrisas tensas. Perico estaba francamente aburrido, no sabía cómo ocuparse. Gabriela frunció las cejas y coqueteó desafiante con los otros hombres. Curiosamente, Perico no estaba celoso. Cierto, cuando dijo que tenía que irse, Gabriela también se levantó, y así ahora están caminando por el paseo marítimo. Gabriela refunfuña. No está contenta de que Perico se haya ido tan pronto, y el hombre, haciendo caso omiso de la reprimenda, admira la vista. Es primavera, casi abril. Está atardeciendo. El aire es limpio y fresco. Ramas, jirones de hierba cerca, troncos flotan río abajo. Hay gente en el muelle. También están admirando el río y disfrutando de la hermosa tarde primaveral. Pero me avergüenzo de ti, continúa Gabriela. No parecía darse cuenta de toda la belleza que la rodeaba. ¿Por qué has estado sentado toda la noche infeliz? ¿Ni siquiera intentaste hablar con alguien? ¿Tan difícil puede ser comportarse como un ser humano? No es lo mío, suspiró Perico. ¿Cómo podía explicarle a Gabriela que las sonrisas falsas, las risas antinaturales de sus conocidos le entristecían? Y hablar de los últimos modelos de teléfono y discutir sobre qué coche mola más es molesto. Como si no hubiera otros temas de los que hablar. ¿Cómo es que Gabriela no ve eso? Mira qué atardecer. Sonrió Perico mientras miraba a lo largo del paseo marítimo. Si nos hubiéramos quedado allí no habríamos visto esta preciosa puesta de sol. Estás cambiando de tema otra vez. Gabriela frunció el ceño. Siempre haces lo mismo. Es una tarde normal, es frío y desagradable. Estoy empezando a congelarme. Llamemos un taxi. Tu idea de un paseo fue estúpida. Muy bien, pues un taxi. Aceptó Perico con facilidad. Quizá podríamos ir a tu casa. La voz de Gabriela se calentó visiblemente. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Perico sabía que la chica había estado esperando una propuesta de matrimonio, o al menos una invitación a vivir juntos. Perico era muy consciente de ello, pero no quería compartir su guarida de soltero con Gabriel. Le bastaba con conocerse y quedar. A veces el hombre se sentía un canalla y casi un traidor. Al fin y al cabo, llevaban tanto tiempo saliendo que ya era hora de prepararse para la boda, sobre todo porque Gabriela ha ido soltando indirectas inequívocas con regularidad, lo que significa que está definitivamente preparada. Y sin embargo, Perico estaba dando rodeos, tratando de averiguar si no quería casarse o si Gabriela no le convenía como esposa. Últimamente el hombre se inclinaba más por lo segundo, como no se había dado cuenta antes de lo diferente que eran él y Gabriela. Constantes peleas y discusiones por cualquier cosa. Al principio de su relación esto nunca había ocurrido. Gabriela le había apoyado en todo. Perico parecía tener opiniones similares sobre las principales cuestiones de la vida, pero ahora Gabriela le decepciona cada vez más. Perico no tenía prisa por destruir la relación.
Tenía muchas cosas buenas, desde luego. Esperaba que solo fuera un periodo difícil, una crisis. Pasaría y todo volvería a la normalidad. Por ahora debemos tratar de mantener las cosas cálidas y sinceras. Sí, vamos a mi casa, decidió Perico. Necesito compensar una mala noche. Gabriela brilló y le cogió del brazo. El hombre le rodeó la cintura con el brazo. De repente Perico notó algo extraño en el puente. No había mucha gente. Al fin y al cabo hacía frío. Pero eso, la grácil figura de una mujer con abrigo le llamó la atención de inmediato. La mujer intentaba sujetar a un niño inquieto, una niña pequeña. Seguía soltándose, con la mano y el pie asomado por entre los barrotes de la valla. A Perico se le heló el pecho. Por alguna razón supo de inmediato que la tragedia era inevitable. Gabriela siguió diciendo algo, pero él no la escuchaba. Toda su atención estaba fija en la escena del puente. ¿Por qué la mujer no cogió a su hija en brazos y la arrastró lejos del peligroso lugar? ¿No entiende los riesgos que conlleva? La niña era pequeña y delgada y se deslizaba fácilmente entre los barrotes de la valla y entonces ocurría lo terrible e irreparable. Y así fue. La niña se había soltado del agarre de la mujer y había volado por inercia hasta la valla. Los barrotes, colocados demasiado anchos, no la sujetaron y la niña, como una bola brillante, voló directamente al agua. Ante los ojos de Perico, el momento se desarrolló como a cámara lenta. La chica se hundía cada vez más. Una vez consiguió dar una voltereta en el aire. Luego, con un chapoteo, se metió en el agua oscura y helada. Un chillido resonó en el vecindario. El grito asustado, doloroso y desesperado de una mujer. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba loca? Gabriela no entendió. No tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había pasado. El niño se había caído al agua, respondió Perico. Ya había corrido hacia la valla, quitándose el abrigo y el sombrero. La gente se agolpaba en el puente. Alguien llamaba a un servicio de rescate o a una ambulancia. Perico sabía que tenía que actuar con rapidez. Por muy rápido que llegaran los servicios de emergencia, sería demasiado tarde. Esa chica no tenía mucho tiempo. Con esta temperatura del agua y la rápida corriente, los segundos cuentan, y no hay nadie para ayudarla salvo él, por supuesto. ¿Qué estás tramando? Gabriela intentó sujetarle por la manga de jersey. «No sabes nadar, para». Perico sabía que podía. Sus habilidades no iban a ninguna parte. Su cuerpo recordaría los movimientos. El hombre estaba seguro de ello. «Si haces eso, no volverás a verme». Gabriela gritó desesperada, como si eso pudiera detenerlo. El agua estaba cada vez más cerca. Perico se quitó las botas y se metió en el río. El río le envolvió todo el cuerpo. Hirviente, escalofriante y aterrador. Pero tenemos que darnos prisa. Así que el hombre, respirando hondo, se adentra rápidamente en el agua. Allí está metido hasta el pecho en el agua helada. Por un momento vuelve ese miedo. Escenas de su infancia pasan ante sus ojos. El momento en que Perico, de 12 años, casi se ahoga. Estalla el pánico, pero el hombre consigue detenerlo. Ya no hay tiempo para eso. Perico esperaba que el río no fuera profundo, pero a 3 o 4 metros de la orilla, el fondo había desaparecido. El hombre se recompuso y nadó. Volvía a sentirse como un delfín. Su cuerpo le escuchaba y el agua ya no le parecía peligrosa ni misteriosa. Perico se preguntaba, ¿cómo pudo evitar el agua durante tanto tiempo? ¿Qué fue todo eso? El hombre se acercaba a la chica a paso rápido. Su cabeza aparecía sobre el agua y volvía a desaparecer. Perico habría alcanzado a la niña hace tiempo. Era un excelente nadador, a pesar de los años de interrupción. Pero la corriente era demasiado rápida y llevaba al pobre niño cada vez más lejos. Y luego estaban las ramas y troncos que pasaban, que retenían a Perico, que no le dejaban entrar, que le detenían. Frío, quebradizo, espinoso. Pensar en lo aterrorizada que estaba ahora la chica expolió al hombre, le dio fuerzas. Debo hacerlo. Después de todo, había sido salvado por ese hombre. Para él también debió ser duro nadar entre las olas, pero lo consiguió. La pobre chica, como Perico, necesitaba ayuda urgente. La gente corría por la orilla, gritando, apoyándola, apuntando con las manos en su dirección, pero nadie se metió en el agua. Y es comprensible, solo los nadadores profesionales pueden actuar en esas condiciones. La distancia entre Perico y la chica se reducía rápidamente.
Aunque sus fuerzas también se derretían con rapidez, sus miembros ya estaban entumecidos por el frío, mientras que la cara, por el contrario, estaba algo caliente. Perico no podía ni pensar en no llegar a tiempo. Debe salvarla. Esta chica no tenía a nadie en quien confiar más que en él. Aquí por fin el sombrerero rojo con el gran pompón estaba bastante cerca. Perico estiró el brazo y agarró a la chica por el hombro. Esperaba que se aferrara a su hombro en cuanto sintiera su peso, pero la chica parecía flácida y sin vida. El miedo inundó el corazón del hombre. ¿Era demasiado tarde? Perico sujetaba al niño con una mano mientras con la otra se agarraba a la orilla. Hacía la tierra firme que salva vidas. Hacía la gente reunida a la orilla del agua. El hombre sintió la débil respiración de la niña y exhaló un suspiro de alivio. Parecía que la niña simplemente había perdido el conocimiento. Bueno, muy misericordioso de su cuerpo. Puede que cuando la niña se despierte ni siquiera recuerde lo ocurrido, porque esos recuerdos son muy duros, a veces insoportables. Perico sin duda lo sabía. La costa estaba cada vez más cerca, literalmente al alcance de la mano. Pronto el fondo estaría bajo los pies y sería más fácil, mucho más fácil. Perico se dio cuenta de que la gente de la orilla hacía ruido y se preocupaba. Señalaban algo a su derecha y entonces el hombre sintió una conmoción. Empezaron a pitar de los oídos. Se le esparcieron puntos brillantes por los ojos. Cada vez eran más y luego la oscuridad y el silencio. Perico abrió los ojos. Todo era tan blanco que hasta sus ojos estaban cegados. ¿Dónde está? El hombre miró atentamente a su alrededor. Algunos aparatos a su alrededor, luces que parpadeaban, algo que zumbaba tranquilamente, unos cables que le llegaban hasta la cabeza. ¿Qué estaba pasando? Perico dio un brusco salto en la cama. Todo a su alrededor dio vueltas. El hombre sentía náuseas y se tumbó apresuradamente en la cama. Se hizo un poco más fácil. Así que obviamente estaba en el hospital. Algo había ocurrido. Lo último que recordaba Perico era la orilla acercándose y el cuerpo de la chica en sus brazos. La chica, ¿qué pasa con ella? ¿Habían conseguido sacarla? Esa era la pregunta que más interesaba al hombre ahora mismo. Pero no había nadie a quien preguntar. ¿Dónde hay alguien? No estaba solo en este hospital, ¿verdad? Perico intentó levantarse de nuevo. Necesitaba salir al pasillo, encontrar gente, averiguarlo todo. Pero de nuevo se sintió mareado. Todo daba vueltas ante sus ojos. Las náuseas se le subían a la garganta. Era imposible ir a ninguna parte en ese estado, así que tuvo que tumbarse. Solo quedaba esperar. La espera fue corta. Una enfermera entró en la habitación y se acercó al paciente. ¿Qué ha pasado?, le preguntó Perico. ¿Era realmente su voz, tan debilitada, tan tranquila, temblorosa? Has entrado en razón. La enfermera sonrió ampliamente. ¡Qué suerte! Ahora voy a buscar al médico. ¡Espera! Perico la sujetó por la bata. ¿Sabes lo que le pasó a la chica? Se estaba ahogando. Intenté salvarla. Está bien. La sonrisa de la enfermera se hizo aún más amplia y acogedora. La niña no resultó herida, y tú eres un verdadero héroe. La mujer salió de la habitación y Perico volvió a quedarse solo. Ahora sonreía. No había sido en vano. El bebé estaba bien. Podía relajarse. Pero ahora tenía una nueva pregunta. ¿Qué le pasaba? La orilla estaba cerca. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se encontraba en ese estado? Perico no se acordaba. Unos minutos más tarde, un médico, un hombre alto con gafas y ojos cansados, entró en la habitación. En primer lugar, estrechó la mano de Perico y le llamó héroe. Luego sacó una linterna del bolsillo. Levantó con cuidado los párpados del paciente y la iluminó directamente con sus ojos. La hinchazón está bajando, eso es bueno, concluyó el médico. Y tú eres un verdadero héroe, joven. Incluso los videos clips ya se muestran en internet. Los sitios de noticias solo escriben sobre ti. Por cierto, tenemos que hacer saber a la prensa que has entrado en razón. Querrán entrevistarte. Pero eso es para después, cuando estés más fuerte. A Perico no le gustaba todo el alboroto sobre su persona. «Supongo que practicas natación», preguntó el médico. «Te lanzaste de cabeza al agua helada, y la corriente era tan fuerte. Solía nadar hace mucho tiempo, cuando era niño. Si no hubiera sido por ti,
este niño no habría tenido ninguna oportunidad. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa a la chica? No te preocupes, la han llevado al hospital infantil para examinarla. Ella no tiene heridas, tú eres menos afortunado. Pero ella ahora tendrá 2 cumpleaños. Perico pensó de repente en el hecho de que él mismo había cumplido 2 años desde los 12. Así es como sucede. Ahora esta chica también tiene uno. ¿Qué me ha pasado?, preguntó el hombre. Has tenido mala suerte. Un pesado tronco te golpeó en la orilla, arrastrándote contra ti. La gente trató de advertirte, gritando, pero te golpeó. Te dio justo en la cabeza, y es una suerte que ocurriera cerca de la orilla. Si hubiera estado allí, en las profundidades, da miedo pensar lo que habría pasado. Tras el impacto, Perico perdió el conocimiento y él y la niña fueron arrastrados hasta la orilla. No fue difícil, ya que Perico estaba casi allí. La ambulancia ya estaba acudiendo a una llamada de emergencia, así que no tuvieron que esperar mucho. La niña fue trasladada al hospital infantil y Perico a la unidad de traumatología de adultos. El golpe provocó una gran hematoma en el cerebro del hombre y hubo que intervenirle urgentemente, una operación amplia y peligrosa. Era imposible predecir el resultado de esta intervención, pero sin la cirugía Perico no habría sobrevivido. No había pronóstico, admitió el médico, pero hay justicia en el mundo. Has despertado. Todo el hospital se alegra de ello. Todo el mundo estaba preocupado por ti. Ahora todo va a ir bien. Pero el médico se apresuró a asegurar que todo iba a salir bien. Perico no mejoraba. Seguía mareándose al menor movimiento. Ni siquiera fue trasladado de la UCI a la sala normal. Estaba demasiado débil e inestable. Los médicos hicieron todo lo que pudieron y el paciente rescatado estuvo rodeado de cuidados y atención. Los mejores especialistas trabajaron con él, pero los resultados fueron escasos. Perico no podía levantarse de la cama. Tenía náuseas constantes y frecuentes dolores de cabeza. Pasaba la mayor parte del tiempo medio dormido. A veces tenía pesadillas, las habituales sobre ahogamientos y otras nuevas en las que Perico no conseguía salvar a la niña. Ella se le escapaba de las manos y se iba al fondo, y él la miraba sin poder hacer nada. Fue aterrador. El médico, saltándose las estrictas normas del hospital, permitió que familiares y amigos visitaran al paciente. Sin embargo, controlaba estrictamente la duración de dichas visitas. Perico estaba muy débil y no estaba de humor para emociones innecesarias. Los primeros en entrar en la sala fueron los padres de Perico. El hombre se puso muy contento al ver las caras de su familia. Su madre parecía llorosa y preocupada. Su padre aguantaba, pero había emoción en sus ojos. «Estamos orgullosos de ti», dijo papá, sentándose en el borde de la cama. «Pero, ¿por qué te arriesgaste así?» La madre sollozó y le abrazó. «Podrían haberte matado, ¿no? Hace mucho que no nadas. No sé qué puede haber pasado». «No podría ser de otra manera», admitió Perico. «Sí, su estado es grave ahora, pero está vivo. Y la chica está viva. Eso es lo más importante». También acudieron algunos amigos que mostraron a Perico videos colgados en internet, le animaron y compartieron la noticia. Pero Gabriela nunca apareció en el hospital. Y un poco más tarde Perico comprendió por qué. Pero fue más tarde, después de encontrarse en una habitación normal. No es que el hombre le echara de menos, solo se lo preguntaba. Una mañana, el médico entró en la sala de la UCI con una sonrisa radiante. Bueno, los últimos resultados de los exámenes son alentadores, informó al paciente. El nuevo tratamiento está dando resultados magníficos. Ahora las cosas van mejor. Perico sonrió. De hecho, últimamente se encontraba mejor e incluso podía sentarse erguido desde hacía un rato. Se estaba recuperando bien y cada día que pasaba, cada hora que pasaba, el hombre se sentía mejor. Podía sentir que recuperaba la fuerza y la energía. Finalmente, se le permitió levantarse. Con el apoyo del médico, Perico caminó hacia la ventana y volvió. Resultó que la primavera ya estaba en pleno apogeo. Aparecieron los primeros brotes verdes en los árboles. Estoy impaciente por salir a la calle, respirar este olor fresco y pasear al menos por el patio del hospital. Al cabo de unos días, Perico fue trasladado a una planta de hospitalización que enseguida se hizo más fácil, sencilla y agradable. Al menos había alguien con quien hablar. Cada día el hombre se sentía más fuerte y más sano. El primer día,
Cuando se permitían las visitas sin ningún permiso especial, vino a Perico. «Baja, hay una chica esperándote». Perico bajó las escaleras con facilidad. Aún estaba contento de poder moverse libremente. Es cierto lo que dicen: cuando quieras hacer feliz a alguien, quítale algo y luego devuélveselo. El hombre estaba seguro de que vería a Gabriela en el vestíbulo. Por supuesto, preguntó a sus amigos y a sus padres por qué la chica no la visitaba. Pero ellos, por alguna razón, eludieron responder. Perico decidió por sí mismo que a ella le daba miedo ver a un ser querido en la UCI. Gabriela siempre había sido demasiado sensible y emocional. Así que ahora que por fin estaba en la sala general, Gabriela decidió ir a ver cómo estaba, pero solo había una mujer en el vestíbulo desierto. Gabriela no era. Delgada, alta, de ojos grandes, conmovedora y frágil. Su largo cabello castaño caía en ondas sueltas hasta sus hombros, reflejando maravillosamente la estela del sol. Perico se maravilló involuntariamente ante sus delicados rasgos y sus gráciles movimientos. Se parecía sutilmente a las gráciles bailarinas de los cuadros de los grandes artistas, aunque solo estaba sentada en una silla y desde luego no pretendía bailar. «Hola». El visitante vio a Perico, se levantó de un salto y corrió hacia él. En efecto, el desconocido había venido a verle. De eso no cabía duda. Era la primera vez que Perico la veía, pero era evidente que le conocía muy bien. «Hola», sonrió Perico. «¿Nos conocemos?» «¿Cómo decirlo?», dijo avergonzada. «Sé mucho de ti, Perico, y tú no me conoces, pero arreglaré eso. Me llamo Julia». «Encantado de conocerte», dijo Perico, mirándola fijamente. Ella le atraía cada vez más. Su voz, sus movimientos, su manera de sostenerse, parecían hermosos, hechizantes, casi familiares. Una sensación extraña, pero muy agradable. «Tú salvaste a mi hija. Y yo también. Así que esa es la mujer. Es la madre de la chica». Perico no podía apartar la vista de sus grandes ojos azules, que hacían un bonito contraste con su piel color café de leche. La noticia de que aquella hermosa mujer tenía una hija y, por tanto, muy probablemente un marido, fue desagradable y casi dolorosa. «Entonces era tu hija». «Sí, es mi hija», asintió el visitante. «Verónica. Estaba histérica en el puente, no pude contenerla. Se escapó de mis brazos, se escabulló y cayó». Julia respiró hondo. Estaba reviviendo los momentos terroríficos que podían haber cambiado su vida de una vez por todas. Perico no podía evitar pasar el brazo por los hombros de su invitada. Estaba claro que ahora necesitaba apoyo. «¿Qué te preocupa tanto? ¿Ya se ha acabado? ¿Está bien su hija?» «Sí», asintió Julia. «Gracias a ti. Después me dijeron que ya se había desmayado. Unos segundos más y habría sido demasiado tarde». «¿Dónde está ahora?» «En el hospital». «¿Qué?». Perico estaba muy preocupado. «¿Cómo que en el hospital?». «El hombre pasó más de un mes en el hospital. Aún se está recuperando, pero él también estaba gravemente herido, y la niña, le dijeron que estaba casi ilesa. Entonces, ¿por qué la niña sigue en el hospital un segundo mes? ¿Le están ocultando la verdad? ¿Aún no quieren que se preocupe?». No. Verónica no está en el hospital por ese accidente», se apresuró a asegurar Julia al ver la excitación de Perico. «Sí, por eso, pero no fue el agua lo que le hizo daño». «No lo entiendo», admitió el hombre. «Se lo explicaré enseguida. Nuestra historia no es fácil. Resulta que Verónica, de 6 años, no es una niña corriente. Nació muy sana y fuerte. El primer año se desarrollaba según el libro de texto y luego, entonces sus familiares empezaron a notar que estaba rara. No le interesaba la gente. Se fijaba en los mismos objetos y acciones. Se asustaba con los sonidos agudos. Le gustaba demasiado el silencio y la soledad. Mientras los compañeros de Verónica exploraban activamente el mundo, ella se sentaba en el arenero, llenando el cubo de arena y vaciándola una y otra vez. Y luego estaban las rabietas, que tenía desde que tenía 1 año y medio. Cualquier pequeña cosa podía hacerla estallar, y era imposible predecir qué sería. De repente Verónica se descontroló por completo, gritando rabiosamente, arqueando todo el cuerpo, como si estuviera aterrorizada por algo. Durante mucho tiempo, la familia lo había atribuido a los estados de ánimo habituales del niño. Los bebés son tan diferentes. Verónica es muy sensible. Es una chica, eso pasa. Pero Verónica no hablaba en el momento oportuno, así que Julia llevó a su hija a un neurólogo.
El experimentado médico derivó al pequeño paciente a un centro médico especializado. Allí, a Verónica le diagnosticaron una enfermedad espantosa e incurable. La chica nunca sería como los demás. No iría a una guardería o escuela ordinaria. No trabajará de abogada ni de economista. Como mucho aprenderá un sencillo trabajo manual, y eso es solo si sus padres se esfuerzan mucho. Porque la niña necesita rehabilitación constante, de lo contrario no podrá reaccionar ante el mundo en absoluto. Julia no pudo aceptar el diagnóstico durante mucho tiempo. Lloraba por las noches. Esperaba que fuera un error, pero el comportamiento de Verónica no hizo más que empeorar. Tuve que recomponerme y cuidar de mi hija. Mis padres, por supuesto, me apoyaron mucho, confiesa Julia. Especialmente mi padre. Hace tanto por su nieta. Lleva a su nieta a los delfines todo el tiempo. Dice que la ayudan. También estudia con ella en el hipódromo y pasan mucho tiempo juntos. No habría tenido esa rabieta en el puente. Esa noche Julia llevó a su hija a dar un paseo por el paseo marítimo antes de irse a la cama. La niña siempre se dormía mejor después de esos paseos. No había señales de problemas. Gracias a las constantes rehabilitaciones, la niña se había vuelto mucho más tranquila. Los ataques se producían cada vez con menos frecuencia. Desde afuera, nadie habría pensado que a la niña le ocurría nada malo. De repente, un perro ladró con fuerza. Grande, blanco, obviamente amable. Un transeúnte la llevaba con correa. Estaba claro que el perro no quería hacer daño. Se limitó a saludar, moviendo el rabo con todas sus fuerzas. Al parecer, le gustaban los niños, así que vio a Verónica y decidió charlar. Todo su aspecto expresaba completa bondad, pero un sonido fuerte y repentino sobresaltó a la muchacha. Se estremeció, se puso pálida y se le torció la cara. Julia se dio cuenta de que estaba empezando un ataque. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Los furiosos chillidos de Verónica cubrieron el paseo. La niña se agitaba en brazos de su madre y las lágrimas rodaban de sus ojos fuertemente apretados. Julia intentó abrazar a su hija, pero no pudo. Verónica crecía, se fortalecía, y durante los ataques su fuerza, de alguna manera increíble, se duplicaba, si no triplicaba. La frágil Julia simplemente no pudo retener a su hija. La niña se soltó de los brazos de su madre, voló hasta la barandilla y luego, a continuación, Julia tuvo que ver cómo su hija caía desde una altura directamente al agua oscura y fría. Habría saltado por ella, explicó Julia. Estaba casi lista y corrí hacia la barandilla, pero alguien me retuvo. Vi cómo se la llevaba la corriente y no pude hacer nada. Ni siquiera sé nadar. Mi padre intentó muchas veces enseñarme, pero fracasó. Julia vio horrorizada cómo el río se llevaba a su hija. El gorro rojo de Verónica aparecía en la superficie, y entonces habría esperanza, y entonces volvería a desaparecer en el agua oscura, y entonces se le iría el corazón a los talones. Julia gritó, suplicando que salvaran a su hija, llamando a Verónica y, por alguna razón, a su papá. Nadie en todo el mundo parecía poder ayudarles. El padre, que seguramente lo arreglaría todo y salvaría a todos como siempre hacía, no estaba allí. Él y su madre se habían ido a la otra punta del país a visitar a unos parientes, y Julia estaba sola. Gracias a ella, Verónica ya está en el agua fría. Es culpa de la madre negligente. Julia decidió entonces que saltaría. Se lanzará de todas formas. Nadie la detendrá. ¿Cómo podría vivir sin su hija y con esta pesada carga de culpa sobre su alma? Y entonces vio a un hombre, muy por debajo, en la orilla. Se quitaba la ropa y corría hacia el frío río. Verónica estaba relativamente cerca del hombre. Había esperanza, una posibilidad real de que todo se resolviera de forma segura. Con la respiración contenida, Julia observó cómo el hombre luchaba contra la corriente. Todos los que se encontraban en la zona esa noche observaban con ella el desarrollo de los acontecimientos. Muchos grababan lo que ocurría con sus teléfonos. Algunos llamaban a una ambulancia, a la policía, a los servicios de emergencia. Te estaba golpeando mentalmente por la espalda, animándote. Tenía tantas esperanzas. Tú eras mi única esperanza. Y qué agradecida estaba por tu valor, por tu cariño. Los demás solo miraban y tú apresuraste a ayudar. Por fin el hombre consiguió agarrar al niño por la chaqueta. Julia exhaló un suspiro de alivio e inmediatamente corrió hacia las escaleras que conducían al piso inferior. ¡Deprisa! ¡Deprisa!
Debería estar en la orilla en el momento en el que el hombre sacó a Verónica del agua. Su pequeña estaba muy asustada, necesitaba a su madre, de lo contrario Verónica volvería a ponerse histérica. Con tantos extraños alrededor, es tan estresante para su bebé. Cuando Julia llegó, ya se había congregado una gran multitud. Cuando se dieron cuenta de que estaban frente a la madre de la niña, la gente se apartó para dejarle paso. Por fin allí estaba Verónica. Alguien la había envuelto en una manta, sentada en el suelo, mojada, confusa, pálida. Pero está viva. Está viva. Julia abrazó a la niña con fuerza. Pero el rabillo del ojo se fijó en la ambulancia, que ya se dirigía al lugar a toda velocidad. ¿Realmente había acabado todo bien? ¿Fue un milagro? No se lo podía creer. Julia se dio la vuelta, buscando al salvador de su hija. El hombre, que se había precipitado inmediatamente al agua tras el niño, yacía inconsciente. De alguna manera, su cara estaba cubierta de sangre. La gente corría de un lado a otro, algunos limpiando la sangre, otros buscando el pulso. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Julia con ansiedad. Un tronco le golpeó la cabeza, dijo el chico alto, que había estado observando toda la escena con diversión. Menos mal que ya estaba cerca de la orilla. Los hombres lo sacaron. Los médicos salieron corriendo de la ambulancia. Rápidamente examinaron a la víctima. La cargaron en una camilla y la cubrieron con una manta térmica. ¿Está vivo?, les preguntó Julia. En silencio hicieron su trabajo: cargar al paciente en la ambulancia. Otra ambulancia está en camino, dijo el conductor, mirando a Julia con simpatía. El hombre necesita ir al hospital urgentemente. Julia asintió. El alivio de que su hija estuviera bien fue sustituido por la ansiedad por el hombre. Vio la desgracia e inmediatamente se arrojó al río helado. Arriesgando su propia vida, sacó al niño y se hizo mucho daño, y no se sabe qué le pasará ahora. Luego nos llevaron a Verónica y a mí al hospital. Pasamos allí un par de días. La examinaron y todo era normal. Nos soltaron y entonces descubrí todo sobre ti. No fue tan difícil. Es una historia inusual. Estuvo en estado grave durante mucho tiempo después de la operación. Mucha gente pensaba que estarías lisiado. ¿De verdad? Perico se sorprendió. Eso no me lo dijeron. Supongo que tus padres me pidieron que no te lo dijera, sonrió Julia. He llegado a conocerlos muy bien durante este tiempo. Son maravillosos. Dicen que casi te ahogaste de niño y que desde entonces no has vuelto a pisar el agua. Y aquí te apresuraste a rescatar a un niño. Fue automático, sonrió Perico. No te imaginas cuánto me alegró de que la niña esté bien. ¿Dijiste que estaba en el hospital? Verónica es una niña especial, suspiró Julia con tristeza. Intentamos protegerla del estrés, de preocupaciones innecesarias. No puede estar nerviosa, y ha habido un accidente. Por supuesto, esto no podía sino afectar a su estado. De eso se trataba esta hospitalización no programada. Pero ahora está mejor, mucho mejor. Bien, sonrió Perico. ¡Qué bien! Y yo ahora ni siquiera sé cómo darte las gracias, confesó Julia. Salvaste la vida de mi bebé y también la mía. Oh, no, protestó Perico. Es algo normal y natural. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y sin embargo, me siento tan culpable por tu estado. Quizá necesites algo, medicación, una revisión, cualquier cosa. Hablé con mi padre. Él y mi madre estarán pronto en la ciudad. Mi padre también haría cualquier cosa por ti. Todo esto me da hasta vergüenza, admitió Perico. Será mejor que gastes el dinero en el tratamiento de tu hija. Debes estar pasándola mal. Y yo creo que he pagado mi deuda. Perico, en efecto, tenía la sensación de que todo lo que había sucedido en la ribera no era casualidad. Toda su vida había agonizado por no haber dado nunca las gracias a su Salvador. Y ahora, tras haber sacado él mismo a un niño del agua, el círculo se había cerrado. Para aliviar la culpa de la chica, le contó su historia. Resultó que ella ya lo sabía por sus padres. Parece que el padre y la madre, en efecto, habían estado en contacto con Julia a menudo y ampliamente. Escucha, ¿dónde está el padre de la chica? Perico se atrevió a hacer una pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía mucho tiempo. Julia hablaba mucho de su padre, pero nunca mencionaba a su marido.
¿Padre? Julia sonrió amargamente. Verónica es solo mía. Una vez, cuando era estudiante, fui al mar con mis amigas. Sol, playa, risas, diversión. Por supuesto, empecé un supuesto romance de vacaciones con un estudiante como yo. Ni siquiera recuerdo de qué pueblo era. Tampoco intercambiamos contactos, porque no pensábamos continuar. Sí, nuestros sentimientos se habían enfriado al final de las vacaciones. Luego me di cuenta en casa de que esperaba un bebé y no pude deshacerme de él. Sentí pena por él. Así es como conseguí a Verónica. Dios mío. Pues sí, soy tan idiota. Julia sonrió. No te arrepientas de nada. E incluso, cuando me enteré del diagnóstico de mi hija, nunca me arrepentí. Mis padres me ayudan mucho. Adoran a Verónica. Para mí, ella es el sentido de la vida. Se acabó el tiempo de visita, anunció la severa enfermera. Por favor, salgan de la habitación. ¿Puedo volver?, preguntó Julia. Estoy muy agradecida y hay tantas cosas que aún no he dicho. Te estaré esperando, sonrió Perico y le apretó suavemente la mano. Perico no podía dejar de pensar en la encantadora visitante. Su bello rostro no dejaba de pasar ante sus ojos, tan delicada, frágil, refinada y fuerte al mismo tiempo. Es una broma solo para criar a un niño tan difícil. Julia quería agradar, proteger, defender. Extrañamente, Gabriela nunca había despertado tales sentimientos en Perico, ni siquiera al principio de la relación. Gabriela todavía no había acudido a él ni una sola vez, y no había contestado al teléfono. Los amigos y la familia guardaban un silencio obstinado y no decían qué les pasaba. Perico incluso había empezado a preocuparse de que tal vez les estuvieran ocultando algo. Y se le hubiera pasado algo a Gabriel y le estuvieran protegiendo tras la operación y se lo estuvieran callando. El médico había dicho que Perico no debía preocuparse todavía. Sí, no le ha pasado nada, sonrió Victoriano. Era amigo y colega de Perico y había ido a visitarle un día después del trabajo. Perico compartió con él sus recelos hacia Gabriela. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Por qué no aparece ni contesta el teléfono? Ok, te lo diré. Acordamos no contártelo todavía para no disgustarte, pero veo que no saberlo te asusta aún más. Por fin alguien lo tiene. De todos modos, es una traidora, tú, Gabriela, concluyó Victoriano. Y por cierto, para que lo sepas, nunca me cayó especialmente bien. No es real. Ten cuidado. Perico se sintió incómodo al oír a su amigo decir eso de su novia. Lo que tú digas. Victoriano se encogió de hombros. Excepto, solo que ella te dejó, te traicionó, cuando se enteró de que probablemente quedarías lisiado. No lo entiendo. No lo sabías. Pero los médicos dieron un mal pronóstico. Algo salió mal después de la operación. No entendí bien. Pero lo más importante es que podrías haber estado en silla de ruedas. Como te fallaba la parte inferior del cuerpo y un brazo, podrías haber quedado profundamente discapacitado. Perico exhaló. Incluso era bueno que no supiera el peligro que se cernía sobre él. Cuántas emociones y preocupaciones se habían evitado. Gabriela se había marchado en cuanto se enteró. Dijo que no estaba preparada para cuidar de un inválido. Eso es todo. Bueno, no puedes culparla, negó Perico con la cabeza. ¿Le dolió la noticia? Probablemente no. Era difícil esperar que Gabriela se comportara de otra manera. Al contrario, el hombre sintió de repente una especie de alivio. Gabriela ya no estaría en su vida, así que, bien, hacía tiempo que esta relación pesaba sobre Perico, cansado de sentirse perpetuamente culpable delante de ella. Ya estaba saliendo con alguien. Había un rastro de resentimiento en la voz de Victoriano. Va a clubes. Sigo viendo fotos de ella en las redes sociales. Se lo está pasando muy bien. Pues que salga con otros hombres. Me alegro mucho por ella, sonrió Perico. ¿Así que ni siquiera estás molesto? ¿Estaba enfadado? Podría haber sido un inválido, pero lo superé. Camino, incluso ya corro. ¿Cómo iba a enfadarme? Así es. Victorino sonrió ampliamente. Cuando salgas de aquí iremos a pescar. No puedes librarte viniendo con nosotros al otro lado. No sabes nadar, no sabes nadar. He visto cómo no sabes nadar.
Hay muchos videos en internet desde distintos ángulos. Toda la ciudad lo ha visto. Julia volvió a correrse. Esta vez Perico la esperó impaciente y cuando vio la silueta familiar en el vestíbulo, no pudo evitar sonreír feliz. Caminaron por la plaza del hospital, hablando. Los padres de la chica ya estaban en camino. Julia les estaba esperando. Los echaba mucho de menos y estaba cansada de estar sola. «¿Cómo está tu hija?», preguntó Perico. Ahora estaba muy interesado en lo que le ocurría a Verónica y quería asegurarse de que fuera feliz. Quería que tuviera una vida larga y feliz. «Está mejor. Pronto le darán el alta». «Y yo también. El médico dice que le darán el alta en una semana como mucho». «Estupendo». «Sí, estoy harto de estar entre estas 4 paredes. Tal vez podrías dejarme tu número». Durante la reunión, Julia y Perico, de algún modo imperceptible, cambiaron de tú. Resultó muy fácil y natural, como si tal cosa les unió más. «Claro que sí». Julia estaba claramente encantada y le dictó los preciados números a Perico. Salió sin su teléfono, así que anotó el número en la mano con el muñón de un lápiz que casualmente llevaba en el bolsillo del pijama. «Bueno, ahora definitivamente llamaré. Estaré esperando». Perico sintió que Julia también le gustaba. Le hizo sentirse luminoso, soleado y cálido. ¿Funcionaría realmente? Verónica y su enfermedad no asustaba a un hombre. Lo principal era que Julia y él estuvieran bien juntos. Y es obvio, juntos harán frente a todos los problemas. Perico comprendió que por el bien de Julia estaba dispuesto a mover montañas. Caminaron un poco más por el patio. Se hacía tarde. Julia se iba a casa. Esta vez Perico la abrazó con fuerza cuando se separaron. Quería besarla, pero se contuvo. Decidió que era demasiado pronto para esas muestras de afecto. Ya tendría tiempo. Y entonces Perico se tumbó en la estrecha cama del hospital y pensó en lo afortunado que era. Gabriela se había retirado. Un problema menos. Ahora era libre y podía, con la conciencia tranquila, iniciar una nueva relación con Julia. Esa belleza grácil y agraciada que tan fuertes sentimientos evoca en él. Antes de ser dado de alta, él y Julia se reúnen 2 veces más. Cada vez sus conversaciones eran más cálidas y francas. Poco a poco se fue formando un vínculo especial e invisible entre los 2 jóvenes. Parecían sentirse a distancia. A veces, Perico llamaba a Julia para oír su voz, al menos por teléfono, y ella confesaba que solo pensaba en él. Increíble. Entonces Perico recibió finalmente el alta hospitalaria. El médico que le atendió, al entregarle el formulario de alta, admitió que hace un mes nunca había esperado un resultado así. «Estás bien, totalmente recuperado». El médico sacudió la cabeza con asombro. Por supuesto, en nuestra práctica médica ocurren milagros, pero su caso es bastante singular. Las lesiones eran muy graves y ahora es como si no hubiera pasado nada. Debe haber una justicia superior en el mundo. Has salvado a un niño. Gracias por lo que hiciste por mí», agradeció Perico sinceramente. Vio y apreció los esfuerzos de los médicos y el personal. Literalmente lo sacaron del otro lado del mundo y lo pusieron de pie. Así que ahora tiene casi 3 cumpleaños a la vez. Volver a casa después de una larga ausencia fue verdaderamente una bendición. Perico se sintió feliz en su sillón favorito. Esponjoso, no se bajó de su regazo, dando una y otra parte para alegrarse de la llegada de su amo. En ausencia de Perico, los amigos se turnaban para cuidar del gato. Perico se dio una ducha caliente, pidió una pizza y puso una película. Hoy era el último día de baja por enfermedad. Mañana tenía que volver al trabajo. Era hora de retomar el camino y recuperar el tiempo perdido. Y esta noche finalmente llevaría a Julia a una cita apropiada. Iban a dar un pequeño paseo por el centro de la ciudad y luego pasarían por el cine. Después de la película, Perico probablemente llevaría a Julia a un restaurante. Y un clásico del género, no es original, por supuesto, pero por otro lado, romántico. ¿Y a quién le importa dónde encontrarse? Lo importante es estar a solas con Julia, no en la plaza de un hospital, sino al aire libre, y no como paciente de trauma, sino como... ¿Qué? ¿Y la otra mitad? ¿La amada? El hombre sonrió. Julia no acudió sola a la cita.
Iba cogida fuertemente de la mano de Verónica. Fue inesperado. No tenía nadie con quien dejarlo. Se encogió de hombros con culpabilidad. Mis padres aún no habían vuelto y la vecina que suele cuidarla había caído enferma de repente, así que ni siquiera tuve tiempo de avisarla. Perico se quedó mirando a la chica que había rescatado. La niña, guapa y de ojos grandes, era igual que su madre. Debajo de un fino gorro de punto asomaban 2 trenzas de pelo. Verónica también miró al hombre con interés. ¿Se acordaba de él? Era poco probable. La niña parecía estar inconsciente en absoluto cuando llegó a ella. Sin embargo, Verónica sonrió de repente a Perico amplia y sinceramente. «Vaya». Julia se sorprendió. Suele tener miedo a los extraños. Incluso me preocupaba que volviera a ponerse histérica. Verónica, como para disipar las dudas de su madre, tendió de pronto la mano a Perico. La apretó suavemente con una sonrisa. «Parece que vamos a hacernos amigos. Y bien, ya que tenemos tanto cambio en el programa, ¿qué tal una heladería? Iré a cualquier parte contigo». Julia sonrió un poco avergonzada y Perico floreció ante estas palabras. Fue agradable pasear por las calles de la ciudad con Julia y la pequeña Verónica. La niña caminó entre los adultos, cogiéndolos a ambos de la mano, y luego se montó alegremente en el cuello de Perico. Parecían una familia normal dando un paseo nocturno, y debían de estar muy guapos juntos, porque Perico acaparaba las miradas de los viandantes. Algunos incluso sonreían al mirarlos. Verónica apenas hablaba, pero de alguna extraña manera Perico sabía lo que quería. Por ejemplo, cuando vio a lo lejos un pony montado por un bebé, la niña se tensó visiblemente y el hombre adivinó que estaba asustada. Giraron en un callejón estrecho y no vieron al animal. «¿Está tranquila contigo, tan alegre?», se preguntó Julia. Perico se alegró de oírlo, y entonces se encontró en un maravilloso parque infantil. Numerosos toboganes y columpios, equipamiento deportivo, casitas de hadas, incluso el sinuoso laberinto era un paraíso para los niños, con cómodos bancos para los adultos. Es un día entre semana y no hay mucha gente. Perico pensó que Verónica saldría corriendo a explorar el magnífico espacio. De niño le habría encantado pasear por allí. Pero la niña miró con indiferencia a la ciudad y agarró con fuerza la mano del hombre. «Te digo que es realmente especial». Entonces Perico hizo algo diferente. Fue él mismo al patio de recreo con Verónica. Encontró un columpio con un cómodo asiento acolchado, puso a la niña en él y la meció. Al principio se dejó columpiar obedientemente. Luego empezó a mover el cuerpo al compás del movimiento del columpio. Estaba claro que le gustaba estar aquí, y Perico tuvo la oportunidad de hablar a solas con Julia. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Se sentaron en el banco, mirando a Verónica, y se cogieron de la mano. «Lo siento», la chica señaló con los ojos a su hija. «Realmente quería pasar la noche contigo». «No pasa nada», le animó Perico en el hombro. «Es incluso mejor así. Teníamos que encontrarnos en algún momento de todos modos. Me alegro de haberlo hecho». «¿En serio?». «Claro que sí. Estaba deseando verte fuera de las paredes del hospital. Y ahora este paseo es maravilloso». «Sí, es un día precioso». «¿Sabes?». Perico decidió de repente ser franco. «No creo que pueda seguir sin ti. Pienso en ti todo el tiempo. Creo que nunca me había pasado». Julia sonrió y sus ojos se iluminaron con una alegría silenciosa. Era obvio que se alegraba de oír palabras de Perico. «Yo también», dijo mirando a su compañera directamente a los ojos. «Yo pienso lo mismo. Me hace sentir tranquila y bien. Y tan feliz. No sé cómo describirlo». «Es genial». Perico pasó el brazo por los hombros de Julia. Solo le confundió la sombra de tristeza que oscurecía su bello rostro. No tengo derecho a todo esto». «¿A qué?». Perico no lo entendía. Julia se tensó de alguna manera. No le gustó. Quería la ligereza de antes, relajada y desenfadada. «Bueno, no tengo derecho a estropearte la vida. No solo estoy con un niño, estoy con un niño insano. No es como si alguna vez fuera a ser como los demás. Ni se te ocurra. Te quiero y juntos superaremos esto. Por favor, no vuelvas a pensar en ello».
La confesión salió fácilmente de los labios de Perico. Deseó que Julia pudiera sonreír, tal vez incluso abrazarle, y dejar de pensar que podía arruinarle la vida. No era así después de todo. Julia se limitó a negar con la cabeza. Pasaron algunas semanas más. Perico volvió al trabajo. Sus compañeros le recibieron como a un héroe. Primero, por supuesto, por la sensacional historia de la salvación de la niña. En segundo lugar, Perico tenía por delante una montaña de trabajo solo que él podía manejar. «Salva al niño y ahora vamos, sálvanos», bromea el jefe entregando a Perico una pila de documentos para que se ocupe de ellos. «Por cierto, vas a ser transferido al departamento de planificación». «¿Qué cambio?», Perico sonrió. Había esperado tanto tiempo para este puesto. Al fin y al cabo, es más interesante y lo más importante, el salario es mucho mayor. Y también viajes de negocios por todo el mundo. Tras el incidente del muelle, la vida de Perico había cambiado a una velocidad vertiginosa y siempre para mejor. «Te lo has ganado». Victoriano le dio una palmada en el hombro al mismo amigo que a menudo le había visitado en el hospital y le había hablado de Gabriela. Perico seguía viendo a Julia. Se veían casi todas las noches. Sus padres habían vuelto a la ciudad y ahora se quedaban a menudo con Victoriano, pero Perico se dio cuenta de repente que echaba de menos a la niña. A veces le pedía que la llevara de paseo. Le gustaba complacer y sorprender a esta niña. Ver la sonrisa en su cara significaba mucho para Perico. Intentó pensar en algo diferente para la chica. Primero la llevó a la perrera de los perros husky, luego a la reserva con los ciervos y corzos. Después estuvieron paseando por el bosque. La niña se sentía atraída por Perico, y aunque no podía expresar sus sentimientos con palabras, estaba claro de todos modos, con todo su corazón, Verónica se enamoró de su Salvador. Una cálida tarde de primavera, Perico y Julia paseaban por el paseo marítimo. «¿Sabes? Te vi desde este mismo lugar», recordó Perico de repente, «y tú estabas allí, en el puente». «Me da miedo recordar aquella noche», confesó Julia, «pero por otro lado, de otro modo nunca nos habríamos conocido». «Creo que nos habríamos conocido de todos modos», abrazó Perico a Julia con fuerza. «Definitivamente te habría encontrado. Por cierto, a mis padres les ha hablado mucho de ti. Quieren conocerte, ¿te importa?» «¿Yo? No, claro que sí. Verás, mi padre, aunque no empezáramos una relación, iba a conocerte. Salvaste a Verónica, su favorita. Te está muy agradecido y mi mamá también. Quieren decírtelo». «¿Se lo has contado todo?» Perico se sintió incómodo, como siempre que su acto es heroico. «Pues sí, y si no lo hubieras hecho, lo habrías comprobado por ti mismo. Hay mucha información en Internet. Entonces, cuando ocurrió, ni siquiera se enteraron por mí. Alguien les había enviado el video y mis padres estaban lejos. Estaban visitando a unos parientes en la otra punta del país durante un par de meses. Y entonces llegó la noticia». «Me lo imagino. Mi padre quería coger los billetes y volver corriendo. Apenas pude disuadirle. Llevaban mucho tiempo planeando este viaje y a Verónica no le pasa nada, así que era innecesario». «Es comprensible». «Sabe, Julia se avergonzó de repente. Padre quiere darle las gracias». «Dile que no quiero nada», protestó Perico. «No quiero nada, de hecho estaba pagando una deuda. A mí también me rescataron una vez. El hombre se arriesgaba. Había olas decentes en el mar, y de hecho el destino ya me había recompensado. Nunca antes de ti había sentido esto por nadie». «Intenté hablar con él, pero fue inútil», dijo Julia. «Una vez que tu padre ha tomado una decisión, es difícil hacerle cambiar de opinión. Solo te advertí que estuvieras preparado». «Bueno, está bien, entonces yo mismo hablaré con tus padres y les explicaré todo. Por cierto, me voy de vacaciones dentro de un mes. Estaba pensando que tal vez podríamos ir al mar, tú, yo y Verónica». «¿De verdad?». Los ojos de Julia se iluminaron de alegría. «Pero dijiste que tenías miedo al agua, ¿verdad?». «Creo que mi fobia se ha ido a alguna parte. Incluso me gustaba estar en el agua. Incluso en estas circunstancias. Un placer olvidado hace tiempo». «Vaya». La reunión con los padres de Julia tuvo que posponerse. Verónica estaba enferma. Julia tampoco podía escaparse estos días. Perico los echó de menos. Compró juguetes y fruta para la niña y llevó el paquete directamente a casa de Julia. Sus padres acababan de irse. Habían ido a visitar a alguien. Esa noche,
Perico recibió una llamada de Gabriela. Se sorprendió al ver su nombre en la pantalla. Se había olvidado por completo de ella. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó. «Estoy bien», dijo Perico. «Sé que estás bien». La voz de Gabriela sonó de repente dolida. «Escuché que estás saliendo con la madre de la chica que salvaste». «¿Sí?», respondió Perico brevemente. «Es verdad, nos estamos viendo». «Qué rápido me olvidaste». El hombre sonrió. Gabriela le había dejado en un momento difícil mientras estaba en el hospital, y ahora hace reclamaciones. «Fuiste tú quien me dejó primero», recordó el hombre a la chica. «No sabes nada. Tengo mucho que explicar. ¿Por qué no nos reunimos? Hagámoslo por teléfono, ahora mismo. Es una conversación tan delicada que es mejor hablarla cuando nos veamos». «Muy bien. En 1 hora en nuestra pizzería». «Sí, claro». Cuando Perico llegó a la pizzería, Gabriela ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Estaba encantadora. Maquillaje ligero, un vestido que acentuaba su figura. Había hecho todo lo posible. ¿Pero por qué? ¿Ella quiere que vuelva? Ella no puede hacer eso. «Bueno, hola», dijo Perico, sentándose a su lado. Gabriela le sonrió, dulce y abiertamente. La chica gruñona y descontenta en la que se había convertido últimamente había desaparecido. Lo sé. Pensaste que te había traicionado, que te había dejado en el hospital en estado grave. Honestamente, eso es lo que parecía». «Eso es exactamente lo que parecía. Yo solo necesitaba entrar en razón. Pasaban tantas cosas. Fuiste al hospital y te hiciste daño delante de mí. Fue horrible. Pensé que habías muerto. Y luego están las noticias». «¿Qué noticias hay?» «De todos modos, la noche que paseábamos por el paseo marítimo y ocurrió todo esto, quería decirte que estoy esperando un bebé». Perico incluso retrocedió ante Gabriela. «¿Un bebé? ¿Qué bebé? Eso es imposible. Pero tú estuviste bebiendo esa noche en la fiesta de cumpleaños de tu amigo, ¿no? ¿Por qué? Si sabías que estabas embarazada y podías dañar al bebé». Eso no es lo que Perico iba a decir. No sabía qué decir. Es que Gabriela apareció de repente delante de sus ojos. Estaba en la fiesta con una copa de vino. Solo estaba fingiendo, vertiendo la soda en el vaso para que no hubiera preguntas. ¿Y ahora qué? «No pasa nada». Gabriela se puso la mano en la barriga que aún no se la veía. «Estoy esperando un bebé. Nuestro bebé y tú. Creo que es un niño». «¿Por qué has tardado tanto en decírmelo?», aclara Perico. Seguía perplejo con esta noticia. Todo en su vida iba tan bien, y entonces surgió de la nada. Imaginó los enormes ojos confiados de Julia y le dolió el corazón. ¿Cómo iba a decírselo? Y tendría que decírselo. Al principio no estaba nada claro si sobrevivirías o no. Entonces dijeron que quedarías tullida. Se excusó Gabriela. «Me asusté. Un niño requiere tanto tiempo y cuidados, y un inválido no sería capaz de afrontarlo. Así que decidí no decir nada». «Tengo que pensármelo». Se levantó Perico de la mesa. «Lo pensaré y decidiré qué hacer». «Sé que estás viendo a esa chica, la madre de la niña que salvaste». Gabriela le cogió la mano. «Pero el hijo de ese desconocido también está enfermo. Y aquí está el nuestro. Un hijo sano y nativo. Gabriela, necesito tiempo», repitió Perico, apartándole la mano. «Te llamaré, seguro. Estaré esperando, porque te quiero». En casa, Perico encendió la televisión de fondo y se desplomó en el sofá. ¡Qué noticia! Era conveniente pensar en Gabriela como una traidora que le había abandonado en su hora de necesidad. El problema se resolvió solo. La conciencia de Perico estaba en paz. Y de repente, ¿esto? ¿Va a tener un hijo? Su propio hijo. Hace 6 meses esta noticia le habría hecho feliz, pero ahora Julia estaba en su vida. ¡Qué complicado! Excepto que si Gabriela realmente estuviera embarazada de él, Perico nunca se quedaría con el bebé. Perico estaba ceñudo y taciturno en el trabajo esta mañana. Por supuesto, esto no escapó a los ojos de Victoriano. A la hora de comer fue al despacho de su amigo. «¿De qué se trata?», preguntó Victoriano, sentándose en la silla de visitas. «Sí, el pasado volvió a mí, de repente de la nada». «¿Era Gabriela?». Victoriano siempre había sido perspicaz. «Sí», dijo Perico. «Que se vaya».
Se enteró de que te habían ascendido, así que vino enseguida. Gabriela siempre ha sido mercenaria y calculadora, pero espero que le dijeras que su posición estaba tomada. Ella misma lo descubrió. ¡Qué astuta es! Victoriano sonrió. Ojalá hubiera visto su cara cuando la echaste. Yo no la ahuyenté, suspiró Perico. Gabriela espera un hijo de mí. No sé qué hacer al respecto. Un momento. Victoriano pensaba rápido. No encaja con lo que sé de ella. Mientras estabas en el hospital, ella estaba de fiesta y estaba bebiendo. He visto fotos en las redes sociales. Ese no parece el comportamiento de una mujer embarazada. No lo sé. Tal vez el estrés la estaba afectando. ¿Estás seguro de que es tu bebé? Mientras los médicos te sacaban del mundo, ella salía con algún... Perico se encogió de hombros. ¿Cómo podía estar seguro de algo? Si es tu bebé, debería tener unos 3 meses, incluso más, siguió pensando Victoriano en voz alta. No sé nada de eso. Aún no se le ve la barriga. Yo que tú lo comprobaría. ¿Comprobar cómo? Id juntos a una ecografía. Te dirán exactamente de cuánto está. La idea de Victoriano de llevar a Gabriela a una ecografía para demostrarle que no te fías de ella, probablemente la ofendería. Pero por otro lado, realmente no está seguro. El comportamiento de Gabriela es más extraño. Julia llamó y dijo que Verónica está mejor y que el bebé puede quedarse con sus abuelos, y que ella misma echa de menos a Perico y quiere verlo. Esto hizo que el hombre diera un paso serio. Inmediatamente después de hablar con Julia, llamó al centro médico y citó a Gabriela para hacerle una ecografía. Luego llamó a Gabriela y le dijo que tenían que verse. El hombre eligió como lugar de encuentro una cafetería cercana al centro de salud. Y, por supuesto, le pidió a la chica que viniera en el momento oportuno. No dio un motivo real para el encuentro. Su intuición le decía que Gabriela se negaría sin duda. Se le ocurrían muchas cosas que hacer y razones para evitar el procedimiento. Al Perico Café llegué mucho antes de la hora acordada. Menos mal que no había muchos clientes. Gabriela estaba segura de montar una escena. Le encanta la patética. Siempre le ha gustado. Finalmente, Gabriela entró en el café. Esbelta, hermosa, con un ligero vestido blanco. Al ver a Perico, Gabriela sonrió dulcemente. Estaba segura de su victoria. Sin duda, con un argumento tan férreo como su hijo. Pero cuando el hombre le dijo que tenía una ecografía en 15 minutos, Gabriela se puso furiosa. No voy a ninguna parte. No es bueno para el bebé. Nacerá tan enfermo como el bebé de tu novia. Es necesario a tu edad gestacional, objetó suavemente Perico. Iremos juntos, obtendremos las respuestas a todas tus preguntas de una vez. Pero no iré por principios. ¿Así que no confías en mí? No me fío de ti, confesó Perico. ¿Cómo podía confiar en ti si actuabas tan raro mientras estabas en el hospital? Pero si ahora vamos a la ecografía y resulta que sí tienes razón, me sentiría muy avergonzado. No lo haré. Gabriela seguía protestando. Es simplemente humillante. ¿Por qué no me crees? Porque no hemos hablado en mucho tiempo, y entonces apareces y me das la noticia. Y estoy en una relación diferente. Tengo derecho a estar seguro, ¿no? ¡Que te jodan! Gabriela le tiró un vaso de agua a la cara de Perico. El hombre se alegró de no haber pedido café. Puedo criar a un niño sin ti. Si no tienes nada que ocultar, demuéstrame lo canalla que soy. Por la cara de confusión que puso Gabriela, Perico ya lo entendió todo. Por supuesto, Gabriela no estaba embarazada ni de él, pero quería pruebas claras, para no tener dudas. No hay nada que demostrar, sisió Gabriela de repente. Pero su cara pudo ver que ya se había dado cuenta de que el plan había fracasado por completo. Solo tú eres un tonto. ¿Por qué? No tan estúpido como para caer en tu truco, supongo. Tonto, si estuviéramos juntos, si nos casáramos, te daría un hijo sano y sería la esposa perfecta. Y tú estás pegado a esa mujer con una hija discapacitada. ¿Por qué querrías ese tipo de felicidad? Supongo que realmente eres un tonto. Así que no hay ningún niño después de todo. Eso es lo que yo pensaba. Sí, no, nena. Lo inventé todo para sacarte. Para evitar que arruines tu vida. Para ahorrarte un tonto. Pensé que no sabías cómo deshacerte de esta gente. ¡Qué gran salida! ¿Y tú? Gabriela. Perico se ablandó de repente.
La noticia de que Gabriela no estaba embarazada fue un alivio. Ahora no había obstáculos para la relación con Julia. Todo lo demás parecía insignificante con este telón de fondo. Gabriela no sintió ni ira ni irritación. ¿Qué, Gabriela? La chica le miró severa y exigente. Me ocuparé de mi propia vida, ¿ok? Y tú pon tu propia vida en orden. Perico volvió del café con el ánimo por las nubes, sintiéndose relajado y tranquilo. Y por la noche se encontraron con Julia. Tras una corta separación, esta cita fue especialmente alegre. Con ella no hacía falta hablar de nada, solo estar cerca de ella ya era felicidad. Era el momento de decidir algo. No quería separarse de Julia. Necesitaba verla todos los días. Quería sentir todo el tiempo la presencia de una mujer que amaba. Julia, de repente un poco avergonzada, dijo que sus padres querían conocer a Perico, esperando su visita. Intenté disuadirles, pero mi padre insistió. ¿Por qué intentaste disuadirles? Perico no lo entendía. Bueno, es un poco demasiado formal o algo así. Pensé, ¿y si no quieres? Y yo, al contrario, sonrió Perico. Quiero verlos. Deben conocer al hombre que pronto se llevará a su hija y a su nieta. Si la hija y la nieta no les importa, claro. ¿Qué clase de noticia es esa? ¿Por qué no soy consciente de ello? Julia sonrió. Julia, te quiero. Ya lo sabes. Creo que es hora de que nos casemos. Y yo adoptaré a Verónica. ¿No te importa? ¿Yo? Julia miró a Perico a los ojos, con una sonrisa de felicidad en la cara. Por supuesto que no. Probablemente no sea la forma de proponérselo. No se me dan bien estas cosas, pero lo arreglaré más tarde. Habrá un restaurante y un anillo. Solo quería conocer tu opinión cuanto antes. ¿Tenías dudas?, preguntó Julia. En lugar de una respuesta, Perico la besó. Antes de conocer a los padres de Julia, Perico estaba preocupado. Se preparó. Compró un ramo de flores para la madre de Julia y para su padre eligió una botella de buen whisky. Por supuesto, no se olvidó de Verónica. El hombre siempre le preparaba sorpresas. Esta vez encontró un divertidísimo gato del dibujo animado favorito de la niña. A la hora convenida, Perico se plantó ante la puerta del piso y no se atrevió a pulsar el timbre. Y los padres de Julia no le recibían, y si no les gusta. Pero cuando vio la cara de alegría de la madre de Julia, Perico se calmó. Una anciana con ojos como los de su hija le saludó con una sonrisa amable en la cara. «¿Tú debes ser Perico?», preguntó. «Julia me ha hablado tanto de ti». Inmediatamente Julia y Verónica aparecieron de alguna parte. Ambos se abalanzaron hacia él alegremente y se colgaron de su cuello. Llevaron a Perico al salón. La mesa ya estaba puesta. «¿Dónde está la cabeza de familia?», preguntó Perico. «Le han llamado del trabajo urgentemente. Llegará pronto», respondió Julia. La madre de Julia hablaba mucho de la infancia de su hija. La conversación fluyó fácilmente y a gusto. Perico observó que los padres de Julia eran muy maduros. Hija única, también tardía. En teoría, Julia debería haber crecido para ser una princesa mimada. Pero no, eso no ocurrió. Finalmente, un anciano alto entró en el salón. Verónica se abalanzó inmediatamente sobre él. Cogió fácilmente a su nieta en brazos y la besó. Luego tendió la mano a Perico. Perico se quedó mirando la cara del hombre sin apartar la vista. Piel morena, cejas oscuras, ojos marrones atentos. Y la cicatriz, una fina cicatriz blanquecina que le recorría desde la frente hasta el labio superior. Era él, el hombre que le había sacado del agua hacía tantos años. Aquel al que el desconcertado Perico ni siquiera había tenido el tiempo de dar las gracias. Gris envejecido, pero la cicatriz era exactamente la misma. Perico estaba deseando quedarse a sola con el padre de Julia. Salió a fumar y Perico se deslizó detrás de él. «No sé cómo darle las gracias por mi nieta», dijo el padre de Julia, fumando. «Ella es nuestra vida. Y tú, bien hecho. No te asustaste. El agua está fría, la corriente. Valiente. Ahora haré cualquier cosa por ti. Solo pídelo. Te debo una». Sí, de hecho, yo mismo estaba pagando la deuda. ¿Y a ti cómo resulta ahora? Disculpe, ¿no pasaste unas vacaciones junto al mar, cerca del sanatorio Sonneland, hace 18 años, por casualidad? Lo era, asintió el anciano, escrutando el rostro de Perico.
y sacaste del agua a un adolescente que había nadado tontamente lejos de la orilla en medio de una ligera tormenta? ¿Sucedió? ¿Cómo lo sabes? Así que eras tú después de todo. Perico brilló. Esa cicatriz es tuya, la reconozco. Yo era ese chico. Todos estos años he lamentado no haberte podido darte las gracias. Mi padre y yo intentamos encontrarte, pero no pudiste, porque nos fuimos a casa esa misma noche. Por cierto, he venido con mi hija Julia para despedirme del mar. Bueno, y me fijé en ti. La dejé en la playa y corrí a ayudarla. Ese incidente puso mi vida patas arriba. Huiste enseguida. Quería encontrarte. Y así es como quedó. Nos hemos encontrado después de tantos años. Y corrí hacia Julia, confesó el hombre. Se quedó sola en la orilla. Tenía miedo de que alguien se la llevara o de que se metiera en el agua sin mí. Era pequeña como Verónica ahora. Nació muy tarde. ¿Te has dado cuenta? Entiendo, dijo Perico. Tuvimos un hijo, hermoso, inteligente. Murió pronto. Volvía del ejército. Le pegaron, le robaron y le tiraron del tren a toda velocidad. No sobrevivió. Mi mujer y yo pensamos entonces que la vida se había acabado. Y entonces llegó Julia y nos salvó. Y luego Verónica. Son nuestro todo. Lo entiendo. Los mantendré a salvo y cuidaré de ellos. Lo sé. Niña, confío en ti, dijo el padre de Julia. Y luego añadió, si no hubiera sacado al adolescente, a ti, del agua entonces, tampoco nadie habría salvado a mi Verónica. ¡Qué boomerang! Boomerang, aceptó Perico. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.